Shalom, estamos para terminar la Parashá Vaera. Para hacerlo leeremos el capítulo 22, todo el capítulo 22. Comienza. Fue después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham, y contestó: heme aquí, y dijo: toma por favor a tu hijo, a tu único, que tú amas, a Yitzhak, y anda para ir a la tierra de Moriah, y elévalo allí por holocausto sobre uno de los montes que te diré. Madrugó Abraham a la mañana, ensilló su asno, tomó a sus dos mozos con él y a Yitzhak su hijo, y partió la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que le había dicho Elohim. En el día tercero alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: permanezcan ustedes aquí con el asno, y yo y el joven nos iremos hasta allí. Nos prosternaremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham los leños del holocausto y los puso sobre Yitzhak su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los dos juntos. Entonces habló Yitzhak a Abraham su padre y dijo: mi padre. Contestó: heme aquí, hijo mío, y dijo: he aquí que hay fuego y leños, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces dijo Abraham: Dios mostrará para él el cordero para el holocausto, hijo mío. Y fueron los dos juntos. Llegaron al lugar que le había dicho Elohim. Construyó allí Abraham un altar y dispuso los leños. Entonces ató a Yitzhak su hijo y lo colocó sobre el altar por encima de los leños. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces llamó a él un ángel de Adonai del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y contestó: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que eres temeroso de Elohim, ya que no privaste a tu hijo, a tu único, de mí. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio que aquí un carnero estaba atrás, asido en un ramaje por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofrendó en holocausto en el lugar de su hijo. Entonces llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Adonai se mostrará. Pues se dirá como hoy: en este monte Adonai se mostrará. Y llamó un ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esta cosa y no has privado a tu hijo, a tu único, ciertamente te he de bendecir y he de aumentar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y heredará tu descendencia el portón de tus enemigos, y se bendecirán con tu descendencia todas las naciones de la tierra por causa que has oído mi voz. Regresó Abraham a sus mozos, se levantaron y fueron juntos a Beersheba. Y habitó Abraham en Beersheba. Sucedió después de estas cosas que fue contado a Abraham diciendo: he aquí ha dado a luz también Milcá hijos para Nahor, tu hermano, a Uz, su primogénito, a Buz, su hermano, y a Kemuel, padre de Aram, y a Keset, Jasó, Pildash, Itlaf y Betuel. Y Betuel engendró a Ribcá. Estos 8 dio a luz Milcá para Nahor, hermano de Abraham, y su concubina, cuyo nombre era Reumá, dio a luz también a Tebach, Gaham, Tahash y Mahá. Bien, aquí termina la Parashá Vaera y cierra de forma extraordinaria. También cierra con esto un ciclo de pruebas para Abraham Avinu que comenzó con la Parashá Lech Lejá, al momento en que sale de su ciudad para dirigirse a una tierra que Akadosh Baruj Hu tenía provista para él. En el camino se han suscitado tantas y diversas pruebas como nosotros lo hemos visto tanto en la Parashá Lech Lejá como en esta Vaera. Y cierra Vaera con la prueba más extraordinaria. Esta prueba que es guarda ciertas semejanzas con aquello que le sucedió a Ismael al momento de que debe ser apartado de su casa y estaba a punto de perder la vida, y un ángel llamó y después, a partir de allí, se le bendijo a Ismael para ser una descendencia extraordinaria.
todo esto también guarda mucho parecido con el caso de Yitzhak. Aquí a todo este evento nosotros lo llamamos Akedat Yitzhak, o sea, el momento en que fue atado Yitzhak. Fue atado porque Akadosh Baruj Hu le pidió esta prueba de fidelidad a Abraham Avinu, pues si él era capaz de ceder la vida de su hijo por servir el honor de Akadosh Baruj Hu, demostraría fehacientemente que él es un hombre que va a seguir todas las directrices que ordene Hashem. Por supuesto, una vez que se demuestra con todas las acciones que se llevan a cabo que Abraham está plenamente convencido y entregado a obedecer lo que Akadosh Baruj Hu le manda, entonces vienen ángeles, detienen el acto, pero el acto ya ha sido simbólicamente anticipado por la intención que Abraham Avinu tenía para esto. De aquí se va a encontrar un carnero que está trabado en un árbol, en un arbusto, y de ahí será tomado para hacer sacrificios en lugar de Yitzhak. En el altar que había levantado Abraham Avinu, en Jamoriá, que es el monte Moriá, que también ha de ocurrir con esto, que se cierra este ciclo de pruebas, una prueba extraordinaria, una prueba grande, que se dice ocurrió en los días que hoy conocemos como Yom Teruah o Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas, y por esa razón el cuerno del carnero, el Yobel, es usado en esta fiesta para recordar la Akedat Yitzhak. Típicamente en la actualidad se lee este texto que nosotros hemos leído en la mayoría de los Sidurim, pero en el pasado el único momento en que es leído este texto es en el día de Yom Teruah, es el día de sonar la trompeta, porque alude precisamente a ese momento y a ese tiempo. Es importante que nosotros podamos saber qué cosas han sido añadidas, sí, con buena intención, como parte de recordar cómo es que nosotros somos el pueblo de Israel, pero también es importante que cada cosa ocupe el lugar que le corresponde, para que de esta forma no dejemos de lado otras prácticas que deben estar incluidas durante nuestros días, durante el correr de nuestro día, de nuestra jornada. Así no olvidemos que al final todo se debe a que este sacrificio, que ya no se llevó de forma física, pero sí en la intención, reafirma todo el pacto que comenzó con Lej Lejá. Esa es la razón de por qué ahora lo hacemos repetitivo. Pero si a Abraham le contó en la intención tal sacrificio, esto es porque la intención con la cual nosotros seguimos caminando en nuestro proceso por Akadosh Baruj Hu, la intención es lo más importante. Y la lectura de este texto en su momento oportuno, que es en Yom Teruah, y el resto, la esencia y la sustancia, la fuerza, la intención de la cual estaba impregnada la vida de Abraham para llevar con plena certidumbre la vida de Yitzhak a este altar. Entonces, ¿qué aprendemos de esta aliyá? Pues el valor de la intención,
el valor de la intención más que de la acción, porque la acción en un momento dado no se lleva a cabo, pero todo aquel preparativo para la acción se llevó a cabo, y eso fue contado por Akadosh Baruj Hu como prueba aprobada, como prueba pasada. Inmediatamente después de esto, viene a hacerse saber que también a su hermano de Abraham le ha nacido, también le ha nacido familia, ha tenido su descendencia, y esto se ha de destacar para poder entender la siguiente parashá que vamos a estudiar, que es la parashá Hayé Sará, y vamos a ver esta conexión que existe entre esta última parte, la forma en la que cierra la parashá Vaera, y lo que va a suceder en la parashá de Hayé Sará. En general, toda esta parashá Vaera nos habla de las últimas pruebas a las que fue sometido Abraham Avinu, y también nos dice que nosotros, como sus descendientes, somos sometidos a diversas pruebas para expresar que somos sus dignos descendientes. Pruebas que tienen que ver con la sociedad, entre personas, de terceros que preparan para que nosotros caigamos en ello, y de problemas muy personales, de poner en la balanza cuánto es nuestra convicción por Dios, por encima incluso de nuestros propios hijos, quienes no son tan amados. Estas pruebas todavía se presentan en categorías, de acuerdo al nivel espiritual de cada uno de nosotros, se presentan constantemente en nuestra vida. Pero recordemos que somos descendientes de Abraham y estamos capacitados para superar toda clase de pruebas hasta alcanzar la redención final. Shabbat Shalom.